Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Eh, Espero que estén todos y todas muy bien. Bueno, les cuento que comenzamos esta segunda parte del cuatrimestre, donde vamos a abordar nuevas unidades. Esta unidad o este núcleo teórico que empezamos a trabajar hoy tiene que ver con las prácticas del lenguaje y con las estrategias para abordar las dificultades del aprendizaje cuando están estos contenidos en la relación entre el sujeto eh, de aprendizaje, el sujeto como en situación de aprendizaje, con este objeto de conocimiento en particular. Este objeto de conocimiento, ¿qué es lo que tiene de particular? Es que es uno de los más potentes, uno de los esenciales para luego abordar y aprender todos los otros contenidos que la escuela, que la sociedad establece y determina que un sujeto debe aprender. Pero más allá de lo que un sujeto debe aprender o lo que un sistema educativo en términos estrictamente de orden curricular establece, nosotros vamos a pensar que las prácticas del lenguaje tienen un componente intrínseco de carácter ideológico, sociocultural y por sobre todo subjetivo, porque el conocimiento, el aprendizaje, el saber leer y escribir posibilita a cada individuo un acceso a la cultura, una posibilidad de ser parte de la cultura, determinada justamente por este conocimiento o por este saber. Por eso cuando hablamos de prácticas del lenguaje, estamos hablando de la puerta que un sujeto tiene para ingresar y ser parte de una cultura. O quizás tan solo, en el peor de los casos, encontrarse con algo que sería una puerta entreabierta y poder mirar desde muy fuera lo que ocurre dentro, ¿no? Jugando un poco con esta metáfora de la puerta, tiene que ser una puerta que permita cómodamente y que sea una invitación para que todos los sujetos, todos los niños, todos los jóvenes puedan ingresar a esa cultura y quedarse en ella y producir en ella, ¿no? Por eso un poco mi primer intromisión ahí que apareció muy, digamos, tenue en Instagram con esas dos imágenes que seguramente muchos de ustedes han visto, como para empezar a despertar ciertos interrogantes al respecto. ¿Sí? Después también dejé publicado en el grupo de Face eh, una pequeña charla, conferencia de dos referentes para la Argentina, Delia Lerner y Sadowski, Patricia Sadowski, una en las prácticas del lenguaje, otra en la matemática, que será nuestra siguiente unidad, para también tener, me parece, en esa charla, en esa conferencia que tiene dos partes, una referencia en torno a cómo pensamos eh, los contenidos desde la intervención psicopedagógica. Porque si ustedes ya vieron o no, y lo van a ver a esa conferencia que dejé en el grupo de Face, se van a encontrar que tienen muchos puntos en común con lo que nosotros venimos trabajando al respecto de lo que debe ser una estrategia psicopedagógica, lo que debe ser una estrategia psicopedagógica, pero ellas lo abordan desde lo que sería eh, una estrategia didáctica, ¿sí? Cómo se debería enseñar la matemática y cómo se deberían enseñar las prácticas del lenguaje. Esto de alguna manera nos autoriza, nos eleva en relevancia en torno a el posicionamiento de lo psicopedagógico, porque esto significa que cuando se enseña estamos
pensando o necesitando un punto de análisis, un punto de producción psicopedagógico. Ambas dejan entrever claramente ese posicionamiento. Patricia Sadowski lo plantea desde todo lo que tiene que ver con los procesos cognitivos que llevan a cada niño a sacar conclusiones correctas o incorrectas, y cómo no solo las opciones correctas son las que dan cuenta del individuo, sino que también las incorrectas tienen un mayor potencial para poder pensar cómo cognitiva y subjetivamente cada sujeto construye ese conocimiento. Y de la mano de Delia Lerner podemos ver cómo las prácticas del lenguaje tienen ciertas condiciones que son innegociables, ¿no? Entonces ella habla de generar desde los primeros momentos, los primeros acercamientos a la escritura y a la lectura, el posicionamiento de ese sujeto en un lugar de lector o escritor. Y eso significa una serie de quehaceres, una serie de roles que son fundamentales para poder pensarlo a él como parte de la cultura. Entonces menciona en un momento que todo lector debe tener un propósito al leer. Y esto se debe aprender, esto se debe enseñar, esto se debe transmitir, se debe generar la necesidad que los individuos tengan. Yo no puedo ponerme a leer algo sin un propósito. Entonces ahí nos encontramos que el propósito vuelve a tener que ver con lo subjetivo. Por eso me pareció interesante también haberles dejado ese video. No tiene un posicionamiento desde lo obligatorio de una clase, pero me parece que son algunos minutos que nos llevan a reflexionar fuertemente sobre esto de las prácticas del lenguaje y la matemática, que son los aspectos que comenzamos a abordar. Bien, hecha esta pequeña presentación, me voy ahora a una cuestión un poco más práctica, que tiene que ver con lo que sería esta segunda parte de nuestra cursada de cátedra, nuestra materia. Y bueno, tenemos por delante, digamos, una segunda mitad de cuatrimestre donde, por ejemplo, vamos a modificar algunas cuestiones que tenían que ver con nuestra dinámica hasta hoy. Ustedes venían haciendo entregas semanales, eso lo vamos a modificar. Vamos a comenzar a trabajar de otra manera. Yo quizás con algunos de ustedes que estuve en el parcial individual, ya les adelanté esto, de que se venían por delante instancias de trabajo de carácter más reflexivo, de carácter de intercambio, grupales, ¿sí? Porque bueno, tenemos que buscar todas las alternativas, tenemos que brindarles a ustedes como nuestros estudiantes diversas modalidades para pensar los contenidos que están aprendiendo. Por tanto, esta segunda parte del cuatrimestre no hay más entregas semanales, me imagino que muchas respirarán, pero cuidado, no hay entregas semanales, pero cada clase va a implicar un paso de preparación hacia lo que va a ser un gran trabajo que ustedes van a entregar dentro de 5 o 6 semanas, ya le confirmaré la fecha exacta. Y ese gran trabajo sería un trabajo que estaría enmarcado en lo que sería el segundo parcial, ¿sí? Con lo que ustedes cerrarían un proceso de trabajo, de evaluación, pero ya ahora apuntando más a un trabajo de autoevaluación, de coevaluación, de revisar los procesos que venimos trabajando, los contenidos,
Por tanto, ustedes en cada clase no van a tener que entregar nada. Pero cuidado, no se queden dormidas ni dormidos, porque en cada clase ustedes van a tener que ir preparando algunas cuestiones, ir generando algunos borradores para lo que va a ser ese trabajo final, ese parcial, que no va a tener nada parecido a un parcial, porque va a ser un trabajo de entrega muy complejo, pero cuidado, acá viene otro componente que seguramente ustedes están esperando, es de entrega grupal, ¿sí? Va a ser un trabajo grupal. Vamos a buscar, ustedes van a tener que encontrar la manera de sentarse virtualmente a trabajar en equipo, a poder discutir, a poder producir cosas. También vamos a proponerle formas para que nosotros, los profesores, tengamos la posibilidad de intervenir en esas reuniones, en algunos casos. Vamos a organizar algunos turnos para que ustedes tengan reuniones los días viernes y nos inviten. ¿Sí? Nos inviten si quieren, si no quieren no, nos inviten a sus reuniones y nosotros haremos así como algunas visitas, nos incorporaremos al equipo de trabajo y estaremos algunos minutos con ustedes interviniendo, viendo dudas que tengan para seguir avanzando. ¿Sí? Así que bueno, esto con respecto a esta segunda parte del cuatrimestre. O sea, vamos a clase, ir preparando lo que va a ser la segunda gran instancia de evaluación, lo que ustedes en el cronograma van a ver como segundo parcial. Va a ser una instancia entonces de carácter grupal. Pueden ir pensando ya la conformación de los grupos. El grupo va a ser de 4 personas. ¿Sí? Por una cuestión de múltiplos, vamos a dar la opción de que haya algún grupo de 3. ¿Sí? Pero no hay más opciones. No hay excepciones para 5 y no hay excepciones para parejas porque una pareja no sería un grupo. Vamos a pensarlo como opciones de grupos de 4. Y después, viendo alguna excepción, podrían quedar algunos grupos de 3. Porque los grupos que queden de 3 me tendrán que informar previamente a mí para ver si no existe algún alumno que quedó boyando por ahí sin grupo y yo lo incorpore como cuarto. Y si no sucede eso, bueno, se autoriza la excepción para que sean grupos de 3. Igualmente, esta parte más de lo formal, de lo que sería la entrega, como siempre vamos a generar algún documento para publicar y que ustedes lo puedan tener por escrito. Bien. Bueno, vamos a un poco la parte teórica. Sería la tercera parte de este video, de esta presentación. En este encuentro, en esta presentación, yo hoy lo que quiero presentar o trabajar con ustedes, que después va a estar acompañado por otros materiales que voy a ir dejando en el grupo. Otros materiales me refiero a otros videos, presentación de Power, ejemplos, producciones. Acá viene el título, Proyectos de Intervención Psicopedagógicas. ¿Sí? Lo podemos simplificar en PIP, Proyectos de Intervención Psicopedagógica. Pensar la necesidad de definir un proyecto de intervención psicopedagógica es algo absolutamente propio de nuestro campo, de nuestro contexto, de las instituciones en las que interviene la psicopedagogía, el psicopedagogo, la psicopedagoga, y también el carácter de las demandas que tenemos. ¿Sí? Cuando estamos en una institución, la demanda justamente muchas veces tiene este componente cuantitativo, ¿no? O general. Es una problemática o una demanda que involucra, por ejemplo, a todo primer ciclo de una institución. Entonces acá no podemos pensar una intervención uno a uno. Sería algo ridículo.
o tampoco cuando la demanda tiene que ver con que cada docente se acerca al equipo de orientación escolar para hablar de un caso, de un niño. Si nosotros empezamos a hacer estas intervenciones desde lo individual, esto lo planteo desde la experiencia personal, son muchos años trabajando en equipo de orientación escolar y justamente hace ya tiempo, hará 10 años o más, eh, llegué a la conclusión y a la necesidad, más que conclusión, de tener que pensar proyectos de intervención grupales, ¿sí? O que involucren muchos actores, ya sean docentes, ya sean niños. Entonces, por una cuestión simple que se los puedo explicar en términos de que trabajando en una escuela primaria que tiene 24 secciones en los 2 turnos, nosotros somos los orientadores de esa escuela en ambos turnos, a un promedio de 3 alumnos, y estoy siendo absolutamente mezquino en este número, voy a plantear a que cada docente nos plantee la demanda sobre 3 alumnos, estamos en torno a 75 niños o 75 demandas. Si yo pienso que esas 75 demandas les voy a poder dar una atención individual en el espacio del equipo de orientación escolar, ya estoy cayendo en algo irrealizable, imposible. Entonces, justamente las 3 típicas características de un proyecto es que sea realizable, que sea flexible y que sea abierto. Por tanto, el proyecto de intervención psicopedagógico es una necesidad para poder hacer un abordaje psicopedagógico desde un lugar, por ejemplo, institucional. Pero esto no hace que sea una cuestión exclusiva. Cuando hablamos de proyectos de intervención psicopedagógicos, no estamos hablando de una modalidad de intervención exclusivamente para las escuelas. Esto también lo podemos remitir a otros ámbitos y otros espacios, a esto que se denomina muchas veces como el espacio de la clínica, ¿sí? Que ojalá tengamos algún momento tiempo para charlar y discutir esto, para que entiendan por qué lo digo con cierto tono de encomillado, esto de la clínica psicopedagógica, y poder pensar que la intervención psicopedagógica grupal apunta también a un campo fuertemente trabajado. Tenemos autoras y referentes de la psicopedagogía como Silvia Slemenson, que han trabajado muy profundamente, han investigado todo lo que tiene que ver con la intervención grupal. Por tanto, mi atrevimiento tiene que ver con haber producido algunos materiales en relación a la modalidad y la previsión de un proyecto de intervención psicopedagógico de carácter grupal, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con la intervención grupal no es algo que yo estoy proponiendo de modo inédito, ni mucho menos, sino que hay muchísimas autoras y producciones y textos que dan referencia de esto. Así que lo que yo les propongo es poder pensar este PIP y su planificación, su diseño, ¿sí? Para justamente poder abordar una demanda que se redefine, que se trabaja y que requiere justamente una respuesta por parte nuestra en términos de eh, presentar un proyecto con destinatarios que muchas veces podrían ser, no me voy a ir al extremo como les decía hace un rato de todo el primer ciclo, pero sí les voy a hablar de, por ejemplo, un grupo de 8 niños o de 11 niños, que a lo mejor no todos son del mismo año, no todos tienen dificultades en torno a el mismo objeto de conocimiento. Entonces ahí surge la necesidad y la posibilidad de presentar un proyecto de intervención psicopedagógico. Un proyecto de intervención psicopedagógico es respuesta a esta necesidad. El abordaje, la planificación de la intervención psicopedagógica ante una demanda amplia, compleja,
en términos de los objetos de conocimiento involucrados, en términos de los sujetos de aprendizaje o los sujetos en situación de aprendizaje que atraviesan la demanda. Así que ahí estamos. Primero, como enmarcando, contextualizando cómo surge esta necesidad de poder pensar proyectos de intervención psicopedagógica. No voy a ocupar tiempo en el video hablando de los elementos que conforman el proyecto, porque esto es más práctico que ustedes lo vean, por ejemplo, en una presentación de PowerPoint, ¿sí? Porque recuerden, a ver, insisto con esto, el PIP es un documento, es una producción, es un documento que lo que va a hacer es organizar y prever nuestras intervenciones y nuestra estrategia ante una demanda con las características que acabo de explicar. Por ello, ¿sí?, es importante tener en cuenta cuáles son esos elementos que lo conforman. Tener en cuenta cómo escribirlo, porque esa escritura, ese documento tiene un destinatario. En principio es un documento que nos sirve a nosotros para organizar nuestra intervención, pero es un documento que también vamos a compartir con otros. Y en ese compartir con otros está atravesada otra intervención que no podemos desaprovechar. Entonces, por eso es importante no solo los componentes de este proyecto, sino cómo los vamos a escribir, cómo lo vamos a expresar, porque van a ser un medio también de intervención psicopedagógica indirecta con otros actores que pueden ser docentes, directivos, otras instituciones. Esto también se tiene que definir, ¿no? Si estoy escribiendo este proyecto, ¿con quién más lo voy a compartir y por qué? ¿No? Bueno, entonces, hasta acá dejo esta parte, digamos, con la promesa de que todo esto viene acompañado con otros materiales que ustedes van a encontrar en el grupo que hacen referencia a cómo producir un proyecto de intervención psicopedagógico, ¿sí? Bien, hay dos aspectos que yo quisiera remarcar dentro del proyecto, ¿sí? Eh, como instancias que tienen que ver con la propia intervención psicopedagógica que van a ser necesarias para producir este PIP. Nosotros ya hablamos en la primera parte de la cursada de recibir una demanda y redefinirla. Una vez que tenemos redefinida esa demanda, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con la necesidad de generar un proyecto de intervención psicopedagógica. El proyecto de intervención psicopedagógico va a tener otra necesidad, ¿sí? No sé si me sigue. La necesidad que el proyecto va a tener es encontrar un producto que de alguna manera sea el eje de todo el proyecto, en torno a lo cual vamos a ir construyendo estratégicamente nuestras intervenciones. A ver, quizás con un ejemplo se entienda más rápidamente, entonces yo después puedo avanzar si ustedes ya tienen en claro a qué me refiero con esto del producto. Yo dije, primero, nosotros vamos a recibir una demanda. Esa demanda tiene que ser redefinida. Redefinimos la demanda. Al redefinir la demanda yo me encuentro con que tengo la necesidad de diseñar un PIP, un proyecto de intervención psicopedagógico. Ahora, para poder definir este proyecto, voy a necesitar un producto. El producto es como el pretexto en torno al cual vamos a comprometer el trabajo de todos los sujetos que están involucrados en ese PIP. Por tanto, si yo tengo y recibo una demanda sobre un grupo, como decía yo recién, de 8, 10, 12 niños con dificultades en relación a diversas cuestiones, diversas áreas,
de diversos grados, no son todos de primero, de segundo, de tercero, están todos variados, digamos, es un grupo en el extremo heterogéneo. Yo voy a necesitar encontrar un producto que los involucre, que los, digamos, convoque a ellos, para que desde el propio interés de ellos se sumen al proyecto. Porque claro, yo tengo, como psicopedagogo, tengo el interés de que se sumen al proyecto para poder intervenir psicopedagógicamente. Pero ¿qué hay con ellos? ¿Por qué ellos serían parte de este proyecto? No puede ser, no nos sirve esto de hago esta actividad, hago esta tarea porque la maestra me lo pide, porque la maestra lo quiere, porque la maestra me va a poner una nota, porque tengo que pasar de grado. Estos sentidos en términos psicopedagógicos no son válidos. Si yo voy a convocar a un grupo de niños a trabajar en un proyecto, no puede ser que ellos solamente trabajen conmigo porque yo soy el psicopedagogo o la psicopedagoga de la escuela. Tengo que poder ir más allá y poder convocarlos desde una situación que intrínsecamente los atraviese a ellos. Entonces, este producto podría ser, por ejemplo, un campeonato de bolitas, la organización de una fiesta, la recaudación de plata para comprar un vidrio que se rompió, eh, la organización de una muestra de arte. Este podría ser el producto, ¿sí? Fíjense que los productos en principio no necesariamente tienen un vínculo con los contenidos, ¿no? Entonces, comprar un vidrio para cambiar un vidrio roto del aula, no involucra directamente un contenido. Por ahí yo, el último ejemplo que di, muestra de arte, ustedes dicen, el contenido, educación artística, pero no necesariamente desde ese lugar, porque el campeonato de bolitas tampoco está intrínsecamente atravesado por un contenido, porque este producto tiene que ser algo que realmente sea una necesidad para ellos, un interés para ellos, ¿sí? Eh, Acá solemos caer también en el error de que el producto, en lugar de ser producido a partir de la interacción con estos sujetos, es propuesto por el psicopedagogo. Entonces ahí vamos mal porque primero nos engañamos nosotros. Cuando el producto es propuesto por el psicopedagogo, vemos que los chicos se enganchan, a los chicos les gustan. Y sí, les gusta porque nosotros estamos proponiendo algo distinto, los estamos mirando de otro lugar distinto. Entonces casi como una cuestión de devolver favores y los chicos se suman, ¿no? Pero realmente ese producto tiene que surgir de lo intrínseco, de una necesidad de ese grupo de niños, jóvenes o sujetos adultos o inclusive adultos mayores. Típico ejemplo donde, les doy un típico ejemplo donde estamos yendo por el mal camino. El psicopedagogo o la psicopedagoga lleva una caja de títeres y empieza a mostrar los títeres y dice, chicos, ¿qué les parece si hacemos una obra de títeres? Entonces todos los chicos en ese momento van a decir sí, van a gritar, se van a poner contentos. Pero a ver, alto, ¿por qué le propones esto? ¿A vos te gustan los títeres? No sé, ¿tuviste alguna experiencia cuando eras chica con títeres y te gustó? A ver, en general yo diría que los títeres es algo casi de carácter arqueológico para los chicos. Hoy los chicos tienen pantallas, hoy los chicos tienen aplicaciones multimedia. Entonces realmente el tema de armar una obra de títeres es muy extraño que realmente sea algo intrínseco de ellos. Entonces, el producto, para no caer en estos errores de que nosotros vamos a proponerlo, nosotros el producto lo tenemos que ir
escuchando entre líneas, descubriendo entre líneas, cuando tenemos los primeros encuentros con ellos. Tenemos que empezar a, dijimos, construir ese producto con ellos. Entonces puede ser que a veces una pregunta nos lleve a encontrarnos con ese producto. A veces hasta un diálogo que no tiene esa intención, un diálogo espontáneo que se va dando cuando vamos conversando con los chicos entre que los fuimos a buscar al salón y vamos a nuestro espacio de trabajo, un pequeño intercambio ahí, unas preguntas o un comentario de alguno de los nenes puede despertar lo que podría ser el producto. Ejemplo, les cuento de esto. Voy a buscar a un grupo de nenes con los que yo estoy trabajando al aula. Cuando llego, la señorita me dice, bueno, acá están los nenes, qué sé yo, la parte más ahí formal, salimos, vamos hacia nuestro espacio de trabajo y yo escucho claramente ruidos de bolitas en los bolsillos de alguno de los nenes, ¿no? Entonces digo, ¿y ese ruido? Y como que los chicos se sujetan los bolsillos para que no hagan más ruido. Nada, nada, nada. Y había miradas, sonrisas cómplices, ¿no? Entonces